7 de la mañana con 12 minutos. Ya está con nosotros René Ramírez Benítez, abogado académico, para platicar, pues no sé si decir derechos humanos, porque El Salvador, ya lo habíamos estado platicando dentro de todas las decisiones que está tomando Estados Unidos. El Salvador, en el presidente Nayib Bukele, pues como que le dijo a Donald Trump, yo te doy servicios carcelarios, aquí los acepto. Y recordemos que El Salvador tiene unas cárceles relativamente nuevas, novedosas, y muy innovadoras, que parecen más centros de concentración que cárceles. Y como que el outsourcing carcelario. Sí, bienvenido, a cambio ¿no? de energía atómica, parece ser, de energía nuclear. Buenos días, Viri Gastón. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, bueno, amanecimos unos días con la noticia de que Marco Rubio, el ahora secretario de Estado de los Estados Unidos, pues había suscrito una especie de convenio muy particular con el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, sobre todo para el intercambio penitenciario, en el que solamente personas convictas de Estados Unidos podrán ser trasladadas a particularmente una cárcel que tiene El Salvador, que se le ha llamado por sus siglas CECOT, que es el Centro de Confinamiento al Terrorismo. Ha sido esta cárcel que han anunciado en medios nacionales de El Salvador, internacionales. Donde han metido a los Mara Salvatrucha, los M13, todas estas pandillas, ¿no? Y particularmente uno de los temas principales que llama la atención de esa cárcel es que se encuentra dentro de la cárcel más poblada del mundo, ¿no? Donde hay una población arriba de los 80,000 personas en esas instalaciones, ¿no? Entonces, algo muy interesante y muy preocupante de este tipo de acuerdos es que, número uno, vamos entonces a ver una reconfiguración de las normas internacionales en materia penitenciaria. Claro. Y número dos, no hay que olvidar el contexto en el que en este acuerdo se da, el contexto en la serie de redadas migratorias que está haciendo ICE, que es la institución encargada de la migración en los Estados Unidos, en la cual incluso el día de ayer estaba yo viendo justamente respecto a este tema en CNN, de cómo se están documentando incluso personas que tienen, por ejemplo, Green Card, que están siendo detenidas solamente por su apariencia latina, ¿no? Incluso se ha convertido en una especie más o menos como una situación muy similar como sucedía en la Segunda Guerra Mundial, en la que vecinos te están llamando a las autoridades porque te ven, ¿no? Como hacían con los judíos, ¿no? Sí. Ese es judío. Trae sombrero y burro, ¿no? Sí, y está muy impactante lo que sucede, y en ese contexto se da este acuerdo. Una de las cuestiones preocupantes que ha sucedido es que recordemos que en esta primera etapa, como ha explicado el gobierno estadounidense, esta primera etapa de redadas se está dando única y exclusivamente, al menos eso ellos señalan, contra personas inmigrantes que criminales, ¿no? Que tengan algún tipo de delito, pero hemos visto que han llegado incluso a la situación de detener personas con incluso infracciones de tránsito, ¿no? Okay. Entonces, en ese contexto se da este acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos. Algo que creo que va a ser muy interesante va a ser, el número uno, cómo va a sobrellevar El Salvador, si de por sí ya tenían una de las cárceles más pobladas del mundo, el recibir incluso mayores personas en cuestiones de meses, pues sin embargo va a generar una tensión dentro de la población carcelaria. Recordemos incluso que en esta cárcel se ha hecho famosa, o al menos así lo ha explicado el gobierno de El Salvador, porque les restringen comida, solamente tienen una comida al día, no tienen recreación, viven en espacios confinados. No, realmente es un tema de violación sistemática de los derechos humanos en materia penitenciaria. Recordemos que en materia penitenciaria hay varios tratados internacionales. Por ejemplo, el famoso PIDESC, o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nos habla del trato humanitario, del trato que deben tener las personas que se encuentran privadas de su libertad. Okay. Y algo muy importante, vean esto, las reglas de Nelson Mandela, o las reglas mínimas para el tratamiento penitenciario, que nos habla de algo muy particular, que las personas que están siendo dentro, o que están viviendo dentro del sistema penitenciario, deben estar lo más cerca de su familia. ¿Por qué? Porque tienen el derecho a las visitas familiares. Yo me imagino que va a ser muy complicado para una familia tener que viajar a El Salvador, ¿no? Para poder tener acceso a la persona detenida. ¿Hay un juicio previo? ¿Esta es gente que estaba en la cárcel y se la están llevando, pretenden llevársela?
o hay un juicio, porque además a mí me hace mucho ruido el que te enjuicien en el país A, pero te encierren en el país B, Exactamente. donde tal vez la razón por la que te encerraron en el país A no sea crimen necesariamente en el país B. O sea, puede haber inconsistencias, ¿no? Eso incluso lo hablan las reglas mínimas de Nelson Mandela, ¿no? Incluso la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese va a ser un tema muy importante. Me parece que vulnera la seguridad jurídica de las personas detenidas, ¿no? Al menos de lo que tenemos de información con el secretario de Estado, Marco Rubio, es que personas sentenciadas van a ser trasladadas. No hicieron referencia a si son personas sentenciadas que ya están llevando ya un proceso penitenciario desde hace tiempo, ¿no? Imagínense una persona que ha sido ya sentenciada desde el año 2020, va a ser trasladada a El Salvador, o si esto, pues obviamente recordemos que los tiempos son importantes en los cuales se da esto, y esto se da en los tiempos de las detenciones migratorias. Y una de las mayores preocupaciones de la población de Estados Unidos es que esas personas que están siendo detenidas ahorita en las redadas de migración y les sean impuestas alguna sanción por un estatus irregular, sean trasladadas a El Salvador. Recordemos que hay una disputa entre América Latina particularmente y Estados Unidos, y particularmente es con Canadá y México, que es el tema del tercer país seguro. Sí. El tercer país seguro es una figura que ha impulsado Donald Trump desde su primera presidencia, que es que las personas que sean deportadas se pasen a un tercer país. En este caso, lo que buscaba Donald Trump en su primera presidencia es que todas sean deportadas a México. Y que México se haga bolas. Exactamente. Me acuerdo que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, él señala que no iba a acceder a esta medida. Sin embargo, luego se hace público que sí accedió. Sí, claro, accedió. Que sí accedió. Entonces, ya de ahí la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática en que no va a admitir el programa de tercer país seguro, y estamos ahorita en esa disputa. Si esto sucede o no, yo creo que una alternativa de Estados Unidos va a ser turnar a la gente a este CECOT, al Centro de Confinamiento al Terrorismo. Ahora, en el caso, por ejemplo, ¿en El Salvador es legal esto que hacen? O sea, de tener una comida al día, de no tener recreación, de no poder salir, ¿en El Salvador es legal? Excelente pregunta. Siempre veo a Viri como pensando qué va a formular, qué pregunta difícil quiere hacer para poner hombre, ¿sabes qué pasa? en aprietos. Me vienen tantas preguntas que es difícil escoger una. Sí, y hablaste de un tema muy importante que ha sido debate incluso jurídico, que es en El Salvador ya desde hace varios años viven en algo que se llama estado de excepción. ¿Qué es el estado de excepción? Lo que dijo el presidente Bukele fue: se eliminan los poderes y se suspenden los derechos humanos. Esto, y tiene un porqué, y bueno, el argumento de Nayib Bukele es el tema de las pandillas, el tema de la inseguridad es suficiente o motivo suficiente para suspender todos los derechos humanos y todo el sistema como conocemos, y todo se va a regir a partir de decretos. O sea, lo que diga el Ejecutivo, en este caso el presidente, va a ser lo que se convertirá en la norma establecida para ese tema. O sea, es un estado de emergencia en el que la autoridad toma el control completo, se hace a un lado derechos, obligaciones, todo, y todo se decide en el Ejecutivo. Exactamente. Okay. Y ahí se ha determinado todas estas medidas penitenciarias. Obviamente, esto inclusive llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque un sistema de excepción debe ser, como su nombre lo dice, una excepción, o sea, es la última ratio, o sea, la última medida de todas. Pero eso es lo que ha permitido esta serie de cuestiones en El Salvador, que están en un estado de excepción, que jurídicamente lo permite porque se suspenden todos los derechos y prerrogativas, y pues bueno, esto ha formulado estas políticas que han dividido al mundo, ¿no? Personas que están a favor de estas medidas y personas que están señalando que violan derechos humanos. O sea, entonces, eso es lo que sucede en El Salvador y por eso se permite. ¿Existe en el mundo un supremo grupo de jueces o algo que pongan en orden cuando estas cosas pasan entre los países? Porque nosotros aquí, pues nada más estamos viendo, ¿no? No podemos hacer nada. ¿Alguien puede hacer algo si es que todo esto estuviera mal? Mire, se me viene a la mente dos sistemas, los sistemas de derechos humanos y el sistema, por ejemplo, penal internacional, que tenemos una corte
en la Corte en La Haya, no ahí se encuentra la Corte Penal Internacional. Sí funciona, o sea, Eso te iba a decir, o es como Bueno, la ONU que dice, deberíamos hacer esto, pero en realidad no puede Sí hacer ha nada. funcionado, incluso recordemos que giraron órdenes de aprehensión contra Benjamín Netanyahu y su secretario de Defensa y también el líder de Hamas, ¿no? Sí funcionan en los términos penales. Y por ejemplo, en derechos humanos tenemos sistemas regionales y el sistema universal. En el caso nuestro, estamos en el sistema interamericano de derechos humanos y tenemos una corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a resolver estas situaciones cuando se vulnere algún, o se presuma que se vulnera algún derecho humano en los países de la región. Yo creo, claro, recordemos que Estados Unidos no ha firmado ningún instrumento internacional en materia de derechos humanos. O sea, no reconocen la competencia de la Corte Interamericana. Pero, y creo que me parece que Nayib Bukele tampoco ya lo ha reconocido el tema de la competencia contenciosa de la Corte, pero al menos, por ejemplo, yo creo que sí se pueden pronunciar respecto al incumplimiento como una opinión consultiva. Entonces, yo creo que sí hay un organismo jurisdiccional que pudiera establecer lo que va a pasar en estos momentos, pero al final de cuentas estamos hablando de la soberanía de los estados, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Sí, a mí eso es lo que más me llama la atención y vuelvo a lo mismo, que te juzguen en un país y tengas condena en otro. ¿Y se sabe qué tipo de delitos van a ser? No se ha establecido como tal. Va a ser, vamos a mandar solo a los terroristas, vamos a mandar solo a migrantes ilegales, o simple y sencillamente a alguien que tiene una pena larga por robo, quizá. Yo creo que no lo van a establecer así y yo creo que esto se debe a que el establecerlo de manera general les va a permitir de meter de chile, mole y pozole. Sí, claro. ¿No? Entonces yo creo que a los Estados Unidos le conviene en sus términos de políticos internos establecer medidas generales, o sea, que todas las personas sentenciadas, ¿de qué? De lo que queramos, ¿no? O sea, yo creo que esa medida va a ser justamente una forma de... creo que de Estados Unidos, de decirle a América Latina, vean cómo sí puedo yo hacer lo que estoy pretendiendo hacer. Y todo a cambio de energía nuclear, ¿no? Porque ya anunciaron que van a construir plantas nucleares en El Salvador con inversión de Estados Unidos. Claro. Entonces yo creo que ahí es donde está el negocio, ¿no? A ver, yo te ayudo, pero ¿cómo nos ayuda? ¿Dónde leo, mi hermano? ¿Dónde leo? Y entonces ahí se pusieron de acuerdo. Oye, René, pues muchísimas gracias. Vamos a darle seguimiento al tema. Sí, claro. Para ver en qué acaba, porque sí me parece muy interesante en términos de derechos humanos a nivel mundial, ¿no? Todo el mundo va a estar viendo con atención qué va a suceder si se salen con la suya, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Dónde te buscamos, René? Redes sociales como René Ramírez Benítez, con muchísimo gusto podemos por ahí platicar. Ahí lo tiene, René Ramírez Benítez, así es como hay que buscar. B grande y Z al final. Exacto, sí, con Z al final, 7:25, vamos a un corte.